Si cada galaxia tiene 1.000 millones de estrellas de media y existen 1.000 millones de galaxias conocidas, multiplica 1.000 millones por 1.000 millones, vas a sacar el número de estrellas aproximado del universo. Se sabe que aproximadamente el 90% de las estrellas tienen planetas. Sí. Multiplica 0.9 por ese número que te ha salido. Vas a obtener el número de planetas que hay en el universo. Te va a salir un número extremadamente loco. Una locura de planetas. Sí. ¿Me estás diciendo que somos lo único? Las ecuaciones de Einstein lo describen, pero nunca se ha visto ninguno donde todo lo que entra por el horizonte de sucesos debería salir por un agujero blanco. Incluso hay teorías mucho más locas que dicen que a través de un agujero negro, de un horizonte de sucesos, puedes viajar en el tiempo. Un radiotelescopio en los años 80 detectó una señal muy intensa y muy particular que no se correspondía con ningún evento natural. El astrónomo que estaba a cargo de esa noche de observación se sorprendió tanto que apuntó en el margen: ¡wow! La sociedad está involucionando. Cada vez hay más gente antivacunas. Cada vez hay más gente anti-terraplanista. Cada vez hay más gente de avionetas, de chemtrails, de que nos envenenan, de que... Con toda la información que tenemos, con el conocimiento extremo que tenemos, no quiero ser conspiranoico, pero siempre tiendo a pensar en que hay planes ocultos detrás. Me refiero a alguien que se está enriqueciendo con todo esto. Han conseguido extraer energía del torio, de un residuo. ¿Por qué no investigamos los europeos más? ¿Por qué no se investiga, se hace como China, se investiga mucho más en esa tecnología? Las avionetas anti-lluvia existen. Si existen, no funcionan. Esos agujeros negros sí se han detectado porque la materia que cae en torno a ese agujero negro se calienta mucho y al calentarse mucho emite muchos rayos X. Promover el no uso de la tecnología nuclear para comprar la energía nuclear a Francia. Entonces, un poco absurdo. Bienvenido, Francisco. Francisco Gracias. Parras Rojas. El mismo. Investigador superior en la AEMET, astrofísico, doctorado astrofísico, profesor asistente en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Actualmente se centra en el desarrollo de sistemas de imágenes de radio de alta resolución para estudios atmosféricos y espaciales. Suena muy... Bueno, yo ahora mismo me dedico a la docencia, principalmente. Tengo un par de propuestas de investigación. Trabajo en Puerto Rico, soy profesor asociado en Puerto Rico, y sigo colaborando con mi grupo de AEMET en Ozono, sigo colaborando con mi antiguo jefe en lo que tú has dicho, en imágenes de alta resolución, y sigo haciendo cositas de mi tesis doctoral de rayos en la atmósfera. O sea que todavía estás metido en todo. Me meto en todo. Bueno, como investigador de la capa de ozono y todo este tema de la controversia del cambio climático, quiero que en la entrevista se centre un poquito en conocer realmente el cambio climático, el daño de la capa de ozono, y luego hablar un poquito de astrofísica, que creo que hay muchas curiosidades que le puede interesar a todos los que nos están viendo, y nos expliques y nos das un poquito de nociones de astrofísica muy básicas, para no meternos tampoco mucho en palabras técnicas, pero vamos a empezar por ahí. Bueno, para empezar la pregunta es clara, Frank. Me gustaría saber cómo denominas tú el cambio climático, o si el cambio climático existe o no existe, o es todo un marketing un poco presenciado por los políticos, o nos quieren vender realmente que estamos malamente. Realmente está mal el planeta en ese tema del cambio climático. Bueno, el cambio climático existe. Obviamente hay el clima de la Tierra globalmente está cambiando. Siempre, yo ya te digo, como te he comentado antes, he trabajado en AEMET muchos años, y cuando discuto con mis compañeros de AEMET sobre esto, mi opinión es bien controversial. Porque a pesar de que creo en el cambio climático y que creo que el hombre tiene un gran peso, pues yo personalmente pienso que no está claro cuánto peso tiene el hombre. A lo largo de la vida, a lo largo de la historia de la Tierra, ha habido numerosos cambios climáticos. Ha habido glaciaciones, interglaciaciones, épocas de mucho frío, épocas de mucho calor. Ahora estamos en una nueva época donde la temperatura global de la Tierra está subiendo, disparada, y sube al mismo ritmo que suben las emisiones de CO2. Hay una relación, se sabe físicamente, que el CO2 afecta a la temperatura de la Tierra. Todo hace pensar que sí, que el hombre tiene mucho impacto en el cambio climático, pero ¿hasta qué punto? Lo que sí me gustaría saber en tu respuesta es que nos aclares también un poco qué aspectos, qué factores, aparte del factor humano, intervendrían en ese cambio climático. Bueno, eso no está muy claro. Científicamente no se sabe mucho sobre cómo son los cambios climáticos naturales. Como te he contado, a lo largo de la historia ha habido muchos, pero no se tiene mucha claridad sobre ello. Puede tener que ver con el Sol, con ciclos solares desconocidos, puede tener que ver con ciclos de la Tierra desconocidos. Hay una teoría que habla sobre el campo magnético terrestre, que cuando se invierte ocurren esos cambios climáticos muy duraderos, pero no está muy claro.
No sabemos realmente qué factores aparte, bueno, el humano, El humano. nos venden que el factor humano es el que más afecta realmente. El factor humano durante los últimos 20 o 30 años, ¿qué impacto ha tenido? ¿Ha sido más fuerte anteriormente debido a todo el tema de contaminación? Hablamos un poco del tema también del cambio que nos quieren hacer con el tema de las energías renovables. ¿Realmente en estos 20 o 30 años hemos creado tanto impacto como nos quieren vender? Sí, yo ahí sí soy tajante. Casualmente hace 2 semanas, semana y media, estuve en Tenerife, donde yo trabajé tantos años, en AEMET, y me pasaron las gráficas de las emisiones de CO2 tomadas, los datos tomados hasta ese mes, hasta el mes de junio, donde estuve allí. Sigue subiendo disparado la temperatura, sigue subiendo disparada, sigue subiendo el CO2. Está viendo... yo vivo en Puerto Rico. En Puerto Rico este año se ha registrado la temperatura más alta de la historia que se tiene registro en la capital, en San Juan. Este año ha habido un huracán, el huracán Beryl, pasó por allí, por el Caribe. Es el huracán más potente jamás registrado en el mes de julio en la zona de Puerto Rico. En el registro, en el Caribe, en el registro que se tiene. Entonces, está habiendo tantas cosas que jamás se han registrado antes, acompañadas del aumento de temperatura global y acompañadas de la emisión de CO2, que bueno, que es bastante alarmante. Me gustaría saber si realmente todo lo que promueven en los nuevos tratados climáticos, en todo lo que quieren acuerdos entre países internacionales del tema de las bajas emisiones, coches híbridos, cambio de bombillas LED, de filamento de toda la vida por LED, todos esos cambios realmente tienen un impacto considerado o realmente nos quieren vender eso porque también son políticas y son otros temas de industria que también influye y todo vende y todo es necesario para según quién. Yo no creo mucho en ese tipo de aplicaciones, la verdad. He leído, no soy experto en el tema, mi campo es el ozono, la capa de ozono, pero al fin y al cabo pues, soy científico y leo mucho sobre eso. Los coches eléctricos son maravillosos, o sea, todo lo que sea no emitir CO2 y los derivados, o sea, hay óxidos de nitrógeno que también afectan a la temperatura, óxidos de azufre, un motor de combustión expulsa mucha porquería. Pero todo lo que sea beneficio, todo lo que sea no emitir, fue maravilloso. Pero ¿qué pasa? Fabricar un coche eléctrico ecológicamente cuesta muchísimo. La cantidad de combustible que hay que usar, la cantidad de tierra que hay que mover para sacar unos pocos kilogramos de litio necesario para las baterías es enorme. Lo que tú contaminas al intentar extraer litio es enorme. Las placas solares son maravillosas. Energía limpia, casi infinita del sol, pero fabricar una placa solar es extremadamente contaminante. Entonces, las bombillas, por ejemplo, bueno, las bombillas sí, está bien, que yo ponga bombillas LED en lugar de filamento, ¿vale? Te ahorras energía, eso está muy bien. La energía en España, desafortunadamente, mi parecer, mi impresión, la nuclear no se usa, o está en desuso la nuclear. Absurdamente, porque luego va a España y le compra energía nuclear a Francia. Entonces, pues nunca he entendido bien eso, ¿no? Intentamos promover la renovable, intentamos promover el no uso de la tecnología nuclear para comprar energía nuclear a Francia. Entonces, un poco absurdo. Sí, como que no nos llega con la renovable nuestra y en vez de producirla nosotros teniendo centrales nucleares, vamos a otros países a exportar a exportar ese tipo de energía. Así es. Como tú has hablado de la fabricación del tema de baterías de litio y todo eso, lo que hablamos es esa energía verde, esa energía o eso que se pretende vender como limpio, cuando tú tienes que desechar una batería de un coche, de estos modernos híbridos. Todo eso todavía no tiene ningún tipo de aplicación. O sea, no hay ninguna zona donde se puedan reciclar ese tipo de batería. Entonces estamos en una, como tú has dicho, creo que estamos en una incongruencia. ¿Tú consideras que estamos en una incongruencia Totalmente. por vender un mercado nuevo que está saliendo y quieren que tenga ese auge y nos lo venden a través de ese tipo de cambio climático, zonas de bajas emisiones? Que realmente, hablando del tema de la zona de bajas emisiones, cuando tú te metes en una ciudad como Madrid, ¿realmente esa zona de bajas emisiones se puede notar en la contaminación de esa ciudad o realmente o no tiene ese impacto que debería de tener? Porque entrar en el centro de Madrid con un coche que no es con las categorías C o A o Eco te supone una multa, una manera de recaudar dinero el ayuntamiento. Entonces, yo personalmente considero más que es una manera de recaudar que realmente ayudar al cambio climático. Bueno, la cuestión es que quizás que el aire en la ciudad, el aire respirable, sea más saludable, quizás. Pero claro, en torno a Madrid hay decenas de miles de coches y eso sigue expulsando. A lo mejor para la salud humana, la respiración, pues podría ser ciertamente beneficioso que no haya coches con mucha emisión en el centro. Pero a nivel global todo sigue igual.
Es como si extraes un grano de arena de las playas, de la playa. Sí. Se queda igual la playa, ¿no? No consigues mucho. No consiguen mucho. Hay otro tema que quiero hablar contigo, que es las normativas que sacan ahora la Agenda 2030, que es todo lo aplicable al cambio climático, todo lo que quieren llevar para que en este país lleguemos a unos objetivos climáticos que ellos han propuesto. Entonces mi pregunta sería si realmente esas medidas que interponen o que quieren poner son efectivas y si son alargables y si son alcanzables a largo plazo. No creo en la Agenda 2030. No creo. Hay muchos motivos por los que no creo. Primero, nos quieren imponer el coche eléctrico o el híbrido. Leí hace tiempo, no sé si al final se llevó a cabo esa ley o se ejecutó esa ley o no se va a ejecutar. Leí por ahí que en el año 2025 o 2020 y largos querían ya dejar de vender coches de diésel, por ejemplo. Vale, nos imponen comprar o usar un coche eléctrico, pero hay puntos de carga disponibles a lo largo de la geografía española, tantos como gasolineras, o me tengo que ir lejos a cargar el coche eléctrico. ¿Cuánto tiempo tarda en cargarse un coche eléctrico? A no ser que me compre un coche eléctrico de última generación, un Tesla o una cosa así que carga en media hora, si no tengo dinero para ese tipo de tecnología, pues me tengo que tirar 8 horas cargando mi coche. Entonces no estamos capacitados para sostener un sistema así, por un lado. Por otro lado, está muy bien, vale, vamos como europeos solidarios y ecosolidarios, como quieras llamarlo. Hay que reducir las emisiones, todo está muy bien, fantástico. Pero China emite el 90% del CO2 mundial. Entre China y la India emiten lo mayor. O sea, ellos no hacen nada. ¿Por qué? Pues no les conviene, porque económicamente a ellos sería nefasto para su economía. Entonces ellos siguen emitiendo, no firman los tratados. Por lo tanto, volvemos otra vez al mar. Europa está sacando cubitos de arena de una playa enorme. No vale de nada. O sea, está muy bien, sí, tenemos que ser conscientes de eso, pero si nadie alrededor de nosotros lo hace, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el estúpido. Estamos empobreciéndonos, por decirlo así, porque nos están imponiendo tomar ciertas medidas que económicamente no son factibles para el ciudadano. Hombre, realmente eso lo había escuchado yo, que muchos países, o la mayoría de los países que estamos haciendo los tratados son países, sobre todo los europeos y algunos latinoamericanos. Y realmente lo que tú dices, ¿de qué sirve que el centro de Europa y parte de Latinoamérica hagan todas estas medidas contra el cambio climático si realmente las grandes potencias que realmente están contaminando no hacen nada ni firman ningún tratado? ¿De qué realmente vale un tratado que firman 25 países, pero luego la otra parte, que es la que más contamina, no hace nada? Un ejemplo claro, por ejemplo, es lo que te he dicho de las medidas últimas que vi de CO2, de dióxido de carbono. España llevamos muchos años, ya cerrando centrales nucleares, utilizando energías renovables, reciclando. Ya la sociedad española ya está acostumbrada al contenedor amarillo envase, el verde todo eso está tal. Yo no he visto ninguna bajada, pequeña, leve bajada en lo que hemos detectado en el observatorio. Yo lo veo igual todo. Es lo que te he dicho, es como sacar pequeños granitos de arena del mar. Sí, que realmente todo lo que estamos haciendo no está teniendo ningún tipo de impacto en el cambio climático. En vez de frenarlo, sí, que seguirá para adelante, pero a lo mejor lo que los quieren decir es que irá un poco más despacio, ¿no? O evolucionará un poco más despacio. Crecerá un poco más despacio, pero muy poco más despacio. Si las grandes potencias contaminantes no hacen nada, es muy complicado frenarlo. Entonces, siendo realista, esas medidas son inalcanzables. Yo personalmente no quiero ser conspiranoico, pero siempre tiendo a pensar en que hay planes ocultos detrás. Me refiero a alguien que se está enriqueciendo con todo esto. Alguien o algunos que mandan mucho. Imponen ciertas medidas que no tienen mucha efectividad para enriquecerse. Es mi opinión personal, no es algo que conozca yo de mi estudio o de lo que he leído. Sí, es mi impresión. Pero realmente yo pienso como tú, porque si realmente el cambio climático no está cediendo, no estamos bajando esos puntos de temperatura, no estamos bajando esa evolución del cambio climático, realmente todo lo que estamos haciendo es realmente inútil. Bastante inútil. Sí. Yo tengo otras formas de pensar, otras actuaciones. Controversia, por ejemplo, yo creo, porque soy físico, porque conozco esa tecnología, yo creo firmemente en la tecnología nuclear. Sí. Ahora se está investigando mucho la fusión, ¿no? Eso es energía limpia casi infinita, ¿no? Se debería poner mucho dinero en investigar mucho más esa tecnología antes que volvernos locos con coches eléctricos, con locuras raras. Sí. E invertir más en ciencia, en investigación, sobre, por ejemplo, otro ejemplo claro, los chinos. Yo en algún aspecto envidio a los chinos.
un residuo nuclear de la fisión de las centrales nucleares es el torio. El torio solía meterse en grandes contenedores y almacenarse, eso no vale para nada. Pues los chinos han investigado sobre eso y han conseguido extraer energía del torio. Han conseguido que el torio, que es un elemento radiactivo, han conseguido extraer energía del torio, de un residuo. ¿Por qué no investigamos los europeos más? ¿Por qué no se investiga, se hace como China, se investiga mucho más en esa tecnología para que sea más viable antes que volvernos locos con energía solar, con coches eléctricos? Quizás en Europa estemos más movidos por los grandes lobbies. Intereses, eso es lo que te iba a decir. Por los grandes lobbies que funcionan a través de las redes políticas, que son las que llegan a mover todo este tipo de... Porque realmente si analizamos ciertas medidas de la Agenda 2030, como interponen a muchos ganaderos, agricultores, todo este tema de los biocidas, bioquímicos, realmente no tiene ningún sentido. Yo hablé con un muchacho hace poco, hice una entrevista en el que me decía que no podemos producir sin fertilizantes químicos. No llega a ser la producción para dar a alimentar a los tantos millones de personas que estamos en el mundo. Si no, usamos los fertilizantes. Pero ¿qué pasa? Que los fertilizantes, hay grandes lobbies que son las marcas principales que dicen, no, es que ahora para yo vender este producto, ahora digo que este no vale y tienes que comprar este porque la normativa europea dice esto sobre la Agenda 2030 y lo que hay, tenemos que usar los productos químicos que tú dices. Es. Entonces quizás sí tengamos que darle una vuelta a que Europa... temas a través de los grandes intereses de lobbies de ciertas empresas o grandes movimientos políticos también. A mí me ha cogido fuera, me ha cogido en Puerto Rico, pero procuro ver las noticias de España, aunque intento alejarme mucho de las noticias de la política tanto de España como de Puerto Rico. Veía las protestas de los agricultores en Europa, ¿no? Y ellos decían algo que era, yo no lo sé, te estoy repitiendo lo que leí, ¿no? Lo que escuché en la televisión. Claro, aquí te imponen un montón de medidas de fertilizantes, de tal cual, para productos súper ecológicos, productos tal, pero claro, luego el producto que se importa desde terceros países no pasa esos controles. A ellos les sale muy barato producir, mucho más barato que al agricultor español que tiene tanto burocracia y tanto papeleo para poder producir unos cuantos kilos de tomates, ¿no? Mientras que el que viene de África o viene de tal no pasa esos controles, claro, estamos en desventaja con esos países. Realmente el producto se vende aquí igual. Tanto igual. El del agricultor español como el del agricultor marroquí, que es donde más cerca tenemos esa exportación. Entonces, si realmente estamos en desigualdad con esos países, quizás si a nosotros no se siguen algo, tendrían que tramar esa trazabilidad de ese producto de ese país aquí y que pase los mismos controles que el producto español o el producto europeo, que es el que en este caso que las medidas son de la Unión Europea. Claro. Bueno, Fran, vamos a entrar en tu especialidad, que es la capa de ozono. Vale. Que ahí sí nos gustaría que nos hablara un poco de cuál es el estado actual de la capa de ozono. En este momento, ¿cómo estamos? Bueno, el ozono ahora mismo está bien saludable. No está en su mejor momento, pero sí, gracias a los acuerdos, si quieres luego hablamos de ellos, gracias a los acuerdos firmados hace 30 años, por una vez nos pusimos de acuerdo toda la humanidad en mejorar la capa de ozono y se ha conseguido. La capa de ozono se está recuperando. Van a pasar todavía unos 30 años, 40 años para que vuelva a su estado original, pero por suerte se está recuperando. O sea que los gases, ¿cómo se dice? ¿Los gases invernaderos? No, es una cosa distinta. Vale. Los gases de efecto invernadero van a lo que se llama calentamiento global y hay otro tipo de gases que van a la destrucción de ozono. Eso. La capa de ozono y el efecto invernadero son causas, por decirlo así, en parte por la presencia del hombre, pero son fenómenos distintos. Vale, ¿y realmente cuáles son los que afectan más a la capa de ozono? ¿Qué? Bueno, tú que no sé la edad que tienes, no sé si lo vas a decir en antena. 35. Bueno, yo tengo 43. Yo recuerdo en los años 80 que hubo te vendían mucho en televisión los famosos CFCs, clorofluorocarbonatos. Los sprays tenían todos CFC, había un simbolito de un oso panda que decía que este spray era libre de CFC. Los CFC son los clorofluorocarbonatos. Esas partículas son muy, muy destructivas de ozono. Destruyen ozono y persisten mucho en la atmósfera. Duran como 20 años en la atmósfera. Una vez que se liberan, viven como 20, 30 años en la atmósfera. Y esos 20, 30 años están destruyendo ozono. Ozono que cuesta mucho trabajo recuperar, ¿no? Entonces, principalmente eso se redujo en los años 80 muchísimo. Gracias a eso la capa de ozono se está recuperando. Pero hay otros gases que ya sí son fruto de la combustión. Por ejemplo, el óxido de nitrógeno afecta mucho a la formación de ozono. Esos gases siguen emitiéndose descontroladamente. Entonces no crece la capa de ozono como debería crecer o recuperarse, pero por suerte
gracias a la eliminación de los CFC, se está Se recuperando. está recuperando, ¿no? ¿Llegaremos al estado? Has dicho que llegaremos al estado. Sí, se estima que entre 30 y 40 años se vuelva al estado natural normal de la capa de ozono. Vale. ¿Qué problemas a nosotros diariamente nos afecta ese agujero que tiene la capa de ozono? ¿A nosotros nos afecta de alguna manera? ¿Somos sensibles a ese agujero de la capa de ozono? Sí, totalmente. Los dos efectos físicos o de salud más frecuentes son la aparición de melanoma en la piel, cáncer de piel, Sí, y de cataratas en la vista. en la vista. La capa de ozono es muy finita, es extremadamente fina, apenas puede tener unos milímetros de espesor, ¿no? Esos 2 milímetros de espesor, la capa de ozono está en torno, depende de la latitud, Sí. pero de forma media está a unos 22 kilómetros de altura. Muy finita, y esa nos protege de la radiación ultravioleta solar, no de toda, pero de la más dañina, ¿no? Esa radiación ultravioleta dañina es la que nos produce el cáncer de piel si nos exponemos mucho rato al sol en zonas donde no hay mucho ozono, y nos puede ocasionar problemas visuales. Por ejemplo, cercano a la Antártida, cuando el famoso agujero de la capa de ozono de los años 80, 90, la gente que vivía muy cerca de la Antártida, o sea, en Chile, en el sur de Chile, era complicado salir a tomar el sol. Tenías que ponerte mucha protección porque ahí había muy poquito ozono y la radiación ultravioleta era bien dañina. Como curiosidad, que te he escuchado que la capa de ozono es muy fina, 2 milímetros, y la tenemos a 22 kilómetros. ¿De qué está compuesta esa capa de ozono? Ozono, O3. El ozono es una molécula del oxígeno, una molécula además que viene de la vida. La vida generó el oxígeno y el oxígeno generó el ozono. La formación de ozono, bueno, si quieres te la explico. Bueno, sí. Bueno, llega una partícula de luz, un fotón del Sol, y separa una molécula. El oxígeno en la atmósfera suele estar en forma molecular, O2, que es el que respiramos. La rompe esa molécula, la separa en oxígeno y oxígeno atómico, y ese átomo de oxígeno se junta con una molécula de oxígeno, o sea, O más O2, O3. Así se forma, ¿no? Pero claro, si el ritmo de destrucción de ozono es más alto que el de creación, pues la capa de ozono disminuye, ¿no? Si el ritmo de creación de ozono es mayor que de destrucción, pero no mucho mayor, se recupera, que es lo que está ocurriendo, se recupera poquito a poquito. El Tratado de Montreal se creó a raíz de descubrir el agujero que teníamos en la capa de ozono. Sí. Si no se hubiera descubierto ese agujero de la capa de ozono, actualmente... La cosa sería bien, bien preocupante. La verdad es que nunca me he hecho esa pregunta. Si nunca se hubiera aplicado el Tratado de Montreal. El agujero de la Antártida era bien preocupante y me recuerdo yo que iba creciendo, ¿no? No sé si existen, imagino que sí, existen modelos matemáticos que podrían haber predicho cómo hubiera evolucionado. Pero probablemente yo quiero pensar que si no hubiésemos aplicado el Tratado de Montreal, si ningún país o si los grandes emisores de CFC del mundo como China, Estados Unidos, Rusia, no hubiesen firmado ese tratado, quizás hoy en día pasear en verano por la calle sería imposible. tendría que ser con manga larga o con un protector muy especial, con gafas de sol, con gorro, para protegernos de la radiación. Sí, la radiación ultravioleta sería muy alta. Muy mala. Además, no solamente nosotros, la radiación ultravioleta afecta a los tejidos vivos. Nosotros somos inteligentes, podemos ponernos una chaquetica, una gorrica, una gafa y tal, pero los animales que están en la calle estaríamos... Lo que es también a las plantas Las también plantas, todo, claro, todo. animales, plantas, seres vivos. Claro. Bueno, el Tratado de Montreal, ¿qué realmente fue lo que empezó a tratar cuando descubrió ese agujero de...? El agujero de la capa de ozono se empezó a detectar a finales de los 70, sí, en los años 70, ¿no? Se descubrió que los clorofluorocarbonatos eran los principales causantes, los principales, no los únicos, los principales causantes. Entonces, pues, en el año 87 se reunieron la Organización Mundial Meteorológica y los grandes países mundiales industrializados con el propósito de eliminar los CFC de los sprays. Los desodorantes, las lacas, todo eso tenía los anticongelantes, tenían CFC. Y como te he dicho, por una vez en la vida, todos se pusieron de acuerdo en reducir o eliminar los CFC. Pero realmente porque verían la gravedad a la que nos estábamos exponiendo, ¿no? Claro, y también había más nobleza en los corazones, diría yo, en los 80. Yo creo que ahora hay mucho más maldad, mucho más intereses. Si se hubiese descubierto la capa de ozono ahora, seguramente nos impondrían medidas de estas absurdas de comprar para enfrentar. Cómprate esta crema, cómprate este gorro, cómprate... En aquella época, en los 80, yo creo que la gente era más inocente. Yo soy de los 80 y pienso que la gente era más inocente y había más bondad. Y dijeron, vamos a eliminar esto. En vez de decir a la gente que compre estas cosas que nos protegen, no, vamos a eliminar. Vamos a ser más realistas también, ¿no? Así es. Vamos a ser más realistas y vamos a intentar quitar el problema que tenemos de encima aquí, antes que los intereses comunes que había por otro lado.
Otro apartado muy polémico que también tiene que ver mucho con el cambio climático y todo este tema son las famosas avionetas anti-lluvia. Estamos ya en... Sí, es delicado. Las famosas avionetas anti-lluvia que tanta polémica y tanta discrepancia están creando entre agricultores, sobre todo entre agricultores, pero yo realmente quiero saber si realmente las avionetas anti-lluvia existen. Si existen, no funcionan. O sea, yo he escuchado gente que dice, no, es que las compañías de seguros, para no cubrir los desperfectos de una granizada y tal, contratan un señor con una avioneta, que por cierto no aparece en los radares, o sea, o sea, es súper ilegal, no aparece en los radares, que se va a una nube, echa un producto que nadie sabe lo que... Yo sé lo que hay y sé cómo funciona. Dicen que es yoduro de plata. Sí, yo sé lo que hay yoduro de plata y sé cómo funciona, pero la gente que dice, echan yoduro de plata, pero ¿sabes lo que es yoduro de plata? ¿Sabes cómo funciona? ¿Sabes los efectos físicos? No, pero echan eso. Bueno, contratan a ese señor para que destruya la nube, ¿no? Sí. Claro, yo cuando veo que porque esta tierra es su clasificación climática es semiárido, y los climas semiáridos no llueve, pero de nunca. O sea, yo cuando me pongo a discutir con gente de esto, yo trabajé en AEMET y tengo acceso a datos, me voy a las series pluviométricas, las series de lluvia desde hace 100 años. Sí. Y desde hace 100 años ha habido años donde ha llovido mucho, ha habido años donde no ha llovido nada, pero habitualmente no llueve nada en esta tierra. Habitualmente no llueve, desde hace 100 años. ¿Qué ocurre? Que hace 100 años ya salía la avioneta. O sea, hace 100 años ya había avionetas que destruían nubes. O es ahora. Entonces, ¿por qué antes no llovía y ahora sigue sin llover? O sea, tú a la gente con la que discuto yo les pones estos casos y muchos más, y lo que he producido, lo que he generado es que a mí me han insultado, me han dicho de todo, me han dicho que a mí me pagan por decir lo que digo, me han dicho que trabajo para la OTAN, que me paga la OTAN, digo, ¿y dónde está el dinero? Joder, yo sigo siendo pobre. Yo no lo veo. Yo sigo siendo pobre. Pero claro, es una religión, no es una religión, o sea, cuando tú crees en algo tan ciegamente, con una fe ciega, aunque te demuestren que no es así, tú vas a seguir creyendo. La gente que cree en la avioneta es creencia, fe ciega. Yo ya te digo, he discutido, le he puesto pruebas, le he dicho, si quieres luego te hablo del cálculo que hice hace años. Bueno, te lo digo ahora. Discutiendo en internet, voy a hacer un cálculo del número de avionetas que necesito para disolver una nube, ¿no? Una nube que de tormenta, los que generan el granizo, la destrucción, ¿no? Se llaman cumulonimbos. Son nubes enormes de desarrollo vertical que se llaman. En esta zona pueden llegar desde 1 kilómetro de la parte baja, hasta los 10 kilómetros de altura. Son enormes. Sí. Hice un cálculo, calculé la cantidad de agua precipitable que hay en un cumulonimbo. Entonces busqué en internet la avioneta Cessna, que es la típica, busqué su capacidad y bueno, ¿qué capacidad de carga tiene? Tanta capacidad. Bueno, si va a tope de yoduro de plata, ¿cuántas avionetas necesito para disolver una nube? ¿Sabes cuántas salieron? Di un número. 200. 4 millones de avionetas. Necesito 4 millones de avionetas para disolver un cumulonimbo. Es absurdo. Y tú le dices eso a la gente y la gente, ya está aquí el científico, ya está aquí el saberlo todo. Bueno, pues sí, soy científico y casualmente soy de atmósfera. O sea que... Realmente lo has comprobado. Claro. Has hecho un estudio matemático que no falla. Muy simplón, pero bueno, sí. Pero aclara un poco. Claro. A mí lo que me llama la atención es, entonces, el bulo, el mito, la leyenda de las avionetas antilluvias, ¿de dónde proviene? La verdad es que no sé de dónde viene. Yo ya en los 80 veía pintadas en las casas viejas, en la graffiti, fuera avioneta, no avioneta. Y yo no entendía eso hasta que yo llegué a la universidad y estudié, tuve un curso que era modificación artificial del tiempo, donde me explicaban todo esto. Y ya entendí el concepto de la avioneta, ¿no? No sé de dónde viene el bulo, pero básicamente la gente, cuando no llueve, pues cuando está en esta tierra que vive tanto de la agricultura, cuando hay nubes, tiendes a mirar mucho al cielo. Cuando no hay nubes, no miras al cielo, pero cuando hay nubes, ay, si llueve, ay, si lloviera, ¿no? Y claro, y agudizan mucho tus sentidos. Entonces escuchas, una avioneta. Escucho un avión y no llueve. Relaciono, avioneta, no llueve. Pero claro, si tú un día soleado como hoy, te pones un ratico, media hora, en silencio, también vas a escuchar avionetas. Yo lo he hecho y he escuchado avionetas. ¿Por qué no soy tan propenso? Porque yo tengo ya mi creencia desarrollada de que la avioneta destruye la nube y cuando hay nube tengo los sentidos más agudos para justificar lo que yo creo. Cuando está el cielo despejado no quiero saber nada de avionetas, no quiero escuchar avionetas, no estoy tan atento a eso.
Sí, realmente relación avioneta no llueve y el clima, bueno, el clima pues, a la gente le cuesta entender que se pegue mucho tiempo sin llover, como tú has dicho, en el clima semiárido y realmente tienen que tomar conciencia de todo, de eso, porque realmente la avioneta anti lluvia, como tú dices, si no existe, porque el yoduro de plata, ¿qué efecto, qué proceso físico tiene para que la gente diferencie de cuando vean una avioneta y digan, "Oh, pues sí, o puede ser o no puede ser"? Vale, el yoduro de plata aquí tiene el efecto justamente el contrario. El yoduro de plata hace que llueva. Como te lo digo, la gente, como habitualmente la gente que te opina esto no sabe mucho del tema, simplemente lo que oye, lo cree y lo suelta, ¿no? Cuando tú le explicas, se quedan como pasmados, ¿no? Como dicen, no es posible. Aún así, tú le explicas y siguen creyendo eso, ¿no? Lo que yo sí he pensado que podría ocurrir para que no llueva aquí, ya te digo, aquí no llueve porque es un clima semiárido y va a ir a peor, porque se está desertificando todo y todo va a ir a peor. Vamos a pasar de clima semiárido a árido dentro de unos cientos de años, ¿vale? Va a ir a peor. Pero una posibilidad, no quiero dar ideas a las agencias de seguros, pero por ejemplo, si aquí tengo yo agricultura y allí hay una nube enorme, allí en el horizonte, y yo sé que el viento viene de allí y esa nube va a producir destrozo aquí, pues yo a lo mejor podría intentar que lloviese allí y no llegue aquí. Vale, puedo intentarlo. Lo puedo, como te he dicho, intentarlo. Hacerlo es otra cosa. El yoduro de plata no tiene una eficiencia muy buena. Se ha intentado generar lluvia a partir de lo que se llama siembra de nubes, sembrar nubes con yoduro de plata, pero no ha tenido una eficiencia muy buena, en torno al 15-20%. O sea, de 100 veces que rocío yoduro de plata una nube, 20 llueve, entre 15 y 20 veces llueve. O sea, que efectividad es muy poca, porque no se ha estudiado mucho, a pesar de que se estudia mucho el cómo modificar el tiempo, pues no se ha conseguido todavía. Es como viajar a la velocidad de la luz. ¿Se puede viajar a la velocidad de la luz? No. Cada vez se puede ir más rápido, sí, cada vez va más rápido, pero aún no hemos llegado a la velocidad de la luz. Bueno, pues esto es igual. ¿Se puede disolver una nube? No. ¿Se puede modificar el tiempo? Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque eso es una pregunta que tenía yo ahora para ti. Si se podía modificar el clima en algún aspecto, de alguna manera, o se puede llegar a modificar algo. Hay que diferenciar entre clima y tiempo. No es modificar el clima, es modificar el tiempo. El tiempo, o sea, las condiciones meteorológicas de un día, de una semana. El clima nos describe cómo es las propiedades atmosféricas de una región durante mucho tiempo, durante décadas, ¿no? Eso es clima. El tiempo es, pues, cómo evoluciona la atmósfera en momentos cortos de tiempo. Muy cortos. ¿Se puede modificar el tiempo? Hasta cierto punto. Ya te digo, el más polémico es el yoduro de plata. Hay otros aerosoles que te permiten producir lluvia sin mucha efectividad, pero también podemos evitar nieblas. Por ejemplo, en los aeropuertos muchos aeropuertos que tienen problemas de niebla suelen tener lámparas de acetileno. El acetileno... Sí, eso lo conozco yo, también lo usan en cultivos, ¿no? Tienen lámparas de acetileno para evitar niebla. Los consiguen, si es una niebla gordísima, olvídate. O sea, te permite mejorar la visibilidad. Por ejemplo, se han usado cañones antigranizo que son unos cañones, son como altavoces de infrasonido. Está demostrado que el infrasonido sí puede evitar que se forme granizo. No quiere decir que evite la lluvia, se evita el granizo, pero también tiene un área muy, muy, muy local. A lo mejor te impide, si yo tengo un solar ahí con mi automático, pongo un cañón de infrasonido para el granizo y a lo mejor puedo evitar que caiga granizo en mi huerto, solamente en mi huerto, pero no puedo evitar que caiga una granizada alrededor, ¿no? Hombre, entonces la aplicación es muy limitada. Hoy en día la modificación artificial del tiempo está muy limitada. No podemos modificar vientos porque son estructuras de lo que se llama mesoescala, son estructuras mucho más grandes, anticiclones, borrascas. Eso no se puede modificar todavía. Imposible. ¿Sería legítimo si alguna vez se puede llegar a modificar el tiempo, en este caso no el clima, sino el tiempo de un punto determinado? Sí, sería peligroso. Imagínate que hay una guerra en tal sitio y el país que domina el tiempo decide mandar lluvias torrenciales al frente para que los tanques se atranquen. Podrían jugar con mucho... o podría coger y mandar lluvia radiactiva allí. Emito mucho óxido de azufre a la atmósfera y genero lluvia ácida, no radiactiva, ácida. Y modifico el tiempo allí y tal. Entonces sería armamentísticamente peligroso. Ético, pues tampoco, yo creo que no hay que tontear mucho con la atmósfera. O sea, la Tierra tiene sus mecanismos de regeneración, incluso tiene mecanismos de defensa. Yo creo, esto es una creencia también, no lo sé, es una creencia. Yo pienso que la Tierra se está un poco rebelando contra nosotros. Nosotros somos un poco parásitos de la Tierra.
que estamos chupando su sangre y la Tierra como un perro que se arrasca para expulsar los parásitos. Pues la Tierra un poco se está vengando de nosotros. Hombre, si modificamos muchos aspectos geográficos de la Tierra, porque la especímenes somos destructores por naturaleza y lo único que queremos es construir, casas, tener. Y yo conozco muchas zonas donde se ha construido en zonas de paso de agua natural de toda la vida. Y al final el agua va por donde tiene que ir por donde va. Como dice el dicho, el macho siempre tira para el monte, ¿no? Exactamente. Tú puedes construir ¿Tú te acuerdas de los años 90 el incidente aquel que hubo en Zaragoza, en Viescas? Sí. Que pusieron un camping en el cauce de un río al que desviaron. Pues ahí murieron 80 personas. O sea, el río al final tiende a seguir su curso natural. Hay que dejar un poco la tierra tranquila. Obviamente, hoy en día hay leyes que regulan la modificación artificial del tiempo. Eso no quiere decir que tú puedas modificarlo a tu antojo. Quiere decir que ya existe protección ante eso. Para si algún día se puede modificar mucho más de lo que se puede hacer ahora, esté controlado. Porque la gente dice, no, es que como existe avioneta, porque hay ya una ley que te lo regula. Dice, no, la ley está regulado para que se puede hacer, pero no 100%. La ley te regula para intentar que se pueda producir un avance sustancioso. ¿Realmente estamos educados ante todo eso, socialmente? Hace falta más educación científica, pienso yo. Yo cuando estudié no existía educación científica. Hoy en día yo di unos años clases de secundaria y había unos cursos muy bonitos que creo que los quitaron, que eran Ciencias del Mundo Contemporáneo. Sí, yo llegué a cursarlo. Pues yo di ese curso y me fascinó. Digo, coño, qué importante que es este curso. Pero creo que eso ya medio ha desaparecido, ha cambiado de nombre, ha cambiado de temario. Hay mucha gente que no tiene cultura científica. Ayer estuve en un festival en Madrid, volví al festival con dos amigas que son muy místicas y me hablaban del chakra y de tal, y no, es que tú eres muy científico. Digo, bueno, la ciencia es lo que ha hecho evolucionar a la sociedad, lo que gracias a la ciencia tenemos médicos, aviones, podemos viajar, podemos ir a la luna, tenemos de todo gracias a la ciencia. ¿Qué pasa? Que te interesa la ciencia cuando te conviene y cuando no te conviene no te interesa la ciencia, ¿no? Entonces yo les pongo el ejemplo, es duro el ejemplo, pero digo, cuando te pongas mala, no vayas al médico, ve al chamán, ¿no? Claro. Porque claro, como no te gusta la ciencia... O va al curandero, son los que te van a dar las soluciones. Espero que todo cambie un poquito en el aspecto del cambio climático, que se solucione todo lo que tiene que ver con la capa de ozono. Y ahora me gustaría hablar y entrar un poco en tu campo, en tu especialidad, que es la astrofísica. Vale. Quiero hablar varias curiosidades que he visto que me han llamado mucho la atención, que creo que mucha gente también que tenga ese punto de curioso le puede llamar la atención. Y me gustaría que nos hablara un poco de los agujeros negros. Tema delicado. Bueno, yo debo decir que yo nunca estudié agujeros negros en la universidad. En astrofísica no se estudia un agujero negro, eso ya es cosa de maestría, de máster. Sí estudié un poquito agujeros negros, algunos casos particulares, pero todas esas cosas locas que he visto yo luego más adelante en documentales, el horizonte de la aregosfera, cosas así raras, agujeros negros de Schwarzschild, de Kerr, esas cosas yo no las estudié jamás, a pesar de estudiar astrofísica, se estudia en maestría. Pero bueno, básicamente existen tres tipos de agujeros negros. Hay algunos que se han visto ya, hemos visto dos agujeros negros, otros que sí se ha detectado su influencia y otros que no se sabe nada de ellos. Los tres agujeros negros son los microagujeros negros, sí. Que son agujeros negros primordiales que se piensa que se crearon con el Big Bang. Son pequeñitos y están por ahí vagando por el universo sin control. Eso nunca se ha visto nada de ellos ni se ha detectado nada. Existen los agujeros negros estelares, que son fruto de la muerte de una estrella muy grande, ¿no? El Sol no será agujero negro. Sí. Esos agujeros negros sí se han detectado porque la materia que cae en torno a ese agujero negro se calienta mucho y al calentarse mucho emite muchos rayos X. Si yo tuviese un telescopio de rayos X, que ya lo hay, y apuntara al cisne, a la constelación del cisne, ahí vería una fuente de rayos X enorme. Eso es un agujero negro. No veo el agujero negro, pero veo su influencia en el entorno. Y luego están los agujeros negros galácticos. En los centros de muchas galaxias, quizás que la mayoría de las galaxias, hay agujeros negros enormes. Nuestro agujero negro, en que está nuestra galaxia, tiene el tamaño del sistema solar. Es enorme. Sí. Esos agujeros negros ya se han visto. Ya hemos tenido, desde hace 5 años para acá, o 10 años quizás, ya hemos conseguido ver los discos que están en torno al agujero negro. Al agujero negro. Hay un suceso que ocurre en el agujero negro, se llama horizonte de sucesos, que me gustaría que nos explicaras un poco porque es un poco curioso. Eso es bien loco, el horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos quizás que sea ya la frontera, donde ya
viola un poco los principios de la física, ¿no? Ahí donde ya no sale información de ahí, ya no vemos, viola y no viola. Viola por un lado, pero hay otros científicos que pueden esquivar las leyes de la física y llegar a otras conclusiones que esquivan las leyes de la física, no las violan. Pero bueno, el horizonte de sucesos es una superficie que está en torno al agujero negro, hablando en plata, Sí. donde ya nada puede salir. O sea, nada, ni siquiera la luz, ¿no? Por eso es negro, ¿no? O sea, se hace todo invisible. Bueno, no lo podemos ver desde fuera. Mm. Hay teorías que hablan de que dentro de un agujero negro podías vivir, podías estar sin que te pasara nada, ¿no? Hay teorías, son hipótesis o teorías, no hay comprobación, no se puede comprobar, ¿no? Ocurren fenómenos muy extrañísimos en agujeros negros. Ten en cuenta que un agujero negro es un objeto muy pequeño, por ejemplo, un agujero negro estelar. Sí. Un agujero negro estelar tiene aproximadamente unos 15 kilómetros de diámetro, se estima. Son muy pequeñitos, pero tienen la masa de una estrella concentrada en 15 kilómetros de diámetro. Por lo tanto, la densidad es enorme. Y siguiendo los principios de la relatividad general, donde dice que el espacio y el tiempo están juntos y además forman una especie de tela, ¿no? Que se puede curvar, se puede doblar. Ese agujero negro tan pequeñito y tan masivo curva el espacio-tiempo tanto que incluso es capaz de desgarrarlo, de romperlo. Esa rotura es, a partir de ahí es donde está el horizonte de sucesos. Ya no existe el espacio, no existe el tiempo dentro de un horizonte de sucesos. ¿Qué existe? No sabemos. Hay teorías que dicen que nos puede transportar a otros lugares del universo, que podría ser una especie de puente o de autopista hacia otros lugares del universo. Hay teorías que dicen que existe una contrapartida al agujero negro llamada agujero blanco, que debería existir. Las ecuaciones de Einstein lo describen, pero nunca se ha visto ninguno, donde todo lo que entra por el horizonte de sucesos debería salir por un agujero blanco. Incluso hay teorías mucho más locas que dicen que a través de un agujero negro, de un horizonte de sucesos, puedes viajar en el tiempo. Puesto que rompe el espacio y el tiempo, puedes atravesar el tiempo, ¿no? Entonces podrías viajar a otros lugares del tiempo. Son curiosos los agujeros negros y he visto también que hay una que no sé cómo explicarlo, pero dicen que si una persona entrara en un agujero negro se convertiría en tiras, en finas, que como espaguetificación, ¿no? Se llama así, espaguetización o espaguetificación. Sí, bueno, la relatividad dice que cuando viajas a velocidades muy altas o estás sometido a un campo gravitatorio enorme, tiendes a estirarte en dirección de en la longitud o en la dimensión, mejor dicho, de la dirección en la que te mueves. Experimentalmente se ha comprobado con partículas subatómicas que los fenómenos relativistas que se describen en la relatividad especial y en la relatividad general se cumplen en partículas muy pequeñas, ¿no? O sea, en relojes atómicos se ha comprobado. La relatividad general y especial está extremadamente verificada. Entonces, si en una partícula fundamental ocurre eso, ¿por qué no va a ocurrir en conglomerados de partículas, o sea, en una persona, ¿no? Uh-huh. Sí, el espacio-tiempo se estira tanto en la dirección del campo gravitatorio y tú, como eres espacio y eres tiempo, porque tú tienes una longitud y una... Sí. Pues tú también te estiras con ese espacio y ese tiempo, ¿no? No solamente tú te estiras, te espaguetizas o te espaguetificas, sino que además tu reloj va extremadamente lento. Tú miras el reloj y tú en realidad, tú estás cayendo en un agujero negro, sí. Tú te ves bien. Tú miras el reloj y los segundos pasan. Pero miras a un señor que está fuera y tú lo ves a ese señor que va muy lento. Y entonces, para ti, tú no estás cayendo en ningún agujero negro. El quien está cayendo en un agujero negro es el otro señor. Pero el otro señor te mira a ti y te ve a ti cayendo lentamente, ¿no? Por eso se llama relatividad, porque es relativo al observador, al quien observa, ¿no? Sí. Todo eso relacionado con el espacio-tiempo. Con el espacio-tiempo, sí. El espacio-tiempo y la gravedad. Los agujeros negros son fascinantes, pero son muy, muy complicados de entender. Bueno, yo creo que puede ser que a más de un curioso le pueda gustar lo que has dicho. A mí, yo me he quedado sorprendido. Realmente a mí me ha encantado porque yo soy una persona curiosa y me gusta todo este tipo de temas. También me gustaría hablar ahora un poquito de la colisión de galaxias. Realmente he leído que estamos en el proceso de una colisión con la galaxia Andrómeda, nuestra galaxia con la de Andrómeda. Realmente, ¿cómo se produce esa colisión? ¿Cuántos años? Porque he leído que eso es a muchos años. ¿Y qué realmente sucede? Vale. Bueno, la galaxia de Andrómeda forma parte de nuestra vecindad de galaxias. Las galaxias suelen estar solas. Pueden estar solas, que se llaman galaxias de campo,
pero habitualmente viven en comunidades. Hay comunidades pequeñas como los grupos, grupo local, que es el nuestro. Hay comunidades más grandes, pueblos más grandes, por decirlo así, que son los cúmulos, ¿no? Nosotros tenemos un grupo. Nuestro grupo hay aproximadamente unas 30 galaxias, ¿no? Las más grandes son Andrómeda, la nuestra, y la galaxia del Triángulo. Son las tres más grandes. La nuestra es la mitad de grande que Andrómeda. Andrómeda es el doble. Y Andrómeda está a aproximadamente 1,5 millones de años luz, ¿vale? Puesto que el universo se está expandiendo, ¿de acuerdo? Eso lo nos explicaron en la escuela, se expande. Pero si hay dos objetos muy grandes, como dos galaxias que están muy cerca, la gravedad gana a la expansión. El universo sigue expandiendo, pero esas dos galaxias se acercan, que es el caso actual. La galaxia de Andrómeda y la nuestra. No Andrómeda se está acercando a nosotros, no. Se está acercando a nosotros y nosotros a ella, por la gravedad. La fuerza de la gravedad actúa en direcciones opuestas, ¿no? Sí, habrá una colisión, pero no es una colisión física. Ahora explicaré un poco lo que es. Dentro de unos cuantos miles de millones de años, no te puedo decir el número porque no me acuerdo directamente. Es bueno decir que uno no se acuerda, porque la gente dice astrofísico, tú tienes que saber todo. Yo no lo sé todo. Hay muchas cosas que ya no me acuerdo. Pero sí recuerdo que era una distancia temporal, un tiempo muy cosmológico que se llama, a miles de millones de años. Ocurrirá. Las galaxias no colisionarán. Lo que se llama es interactúan, o sea, se atraviesan. Sí. Las distancias entre estrellas en la galaxia es tan grande que no va a haber colisiones de estrellas. Simplemente van a atravesarse una con otra, van a deformarse, dejarán de ser galaxias espirales, que son las dos espirales, dejarán de ser espirales porque su forma cambiará, pero no habrá colisiones físicas de estrellas, de agujeros negros, no va a ocurrir eso. O sea que lo que es las formas circulares, las que se conocen popularmente, al atravesar una con otra, cambiará la forma totalmente, ¿no? Nuestra galaxia tiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas. La galaxia de Andrómeda es el doble, 200.000 millones de estrellas. A pesar de la cantidad enorme de estrellas que tienen una y otra, las distancias que hay entre estrellas es tan grande que no llegarán a chocarse. Se deformarán. Bueno, puede ser que probabilísticamente alguna estrella choque con otra, o con un agujero negro, o con un planeta, pero es poco probable. Otro tema muy controvertido que quiero tratar contigo es la vida en otros planetas. Realmente tú, como científico, astrofísico, persona que ha investigado un poco sobre este tema, ¿realmente la vida sería factible en otro planeta y realmente ha habido algún indicio de que hay vida en otros planetas? La vida es factible, muy factible. Yo creo que la vida es bien poderosa. La vida, a veces que me sorprendo de lo dura que es la vida y de lo frágil que puede llegar a ser, ¿no? En cuestión de, o sea, tú te puedes morir en cualquier momento. O sea, no somos nada. Pero también hay personas enfermas, por ejemplo, que se agarran a la vida, o sus cuerpos se agarran a la vida de una forma tremenda, ¿no? La vida es súper sorprendente. Pero casualmente en la Tierra tenemos unas condiciones muy, muy, muy particulares que hacen que la vida sea posible. La astrofísica dice que para que pueda producirse vida, tal y como la conocemos nosotros, siempre con esa coletilla, tal y como la conocemos, tiene que haber tres cosas fundamentales. Tiene que haber un fluido disolvente, como el agua, o por ejemplo el amoníaco podría ser, ¿no? O el metano. Tiene que haber una fuente de calor, temperatura aceptable. No te estoy hablando de los 35 grados que tenemos hoy, o de no. En Marte hay 20 bajo cero y podría darse vida, ¿no? Temperatura no muy fría ni no muy caliente. Y debería haber nutrientes, algún tipo de nutriente. Esas tres son los pilares básicos de la vida, ¿no? El universo si cada galaxia tiene 1.000 millones de estrellas de media, y existen 1.000 millones de galaxias conocidas, multiplica 1.000 millones por 1.000 millones, vas a sacar el número de estrellas aproximado del universo. Se sabe que aproximadamente el 90% de las estrellas tienen planetas. Multiplica 0,9 por ese número que te ha salido. Vas a obtener el número de planetas que hay en el universo. Te va a salir un número extremadamente loco. Una locura de planetas. ¿Me estás diciendo que somos los únicos? No creo. Por estadística, por probabilidad. Como dijo Carl Sagan, un astrofísico muy famoso de los 90, ¿cuánto espacio es aprovechado, no? O sea, ¿para qué tanto espacio si solo estamos nosotros, no? Ahora sí, necesita ciertas características muy particulares. Esos son los pilares básicos, pero hay otros pilares muy interesantes. Por ejemplo, para que la vida sea estable o evolucione, necesitas, por ejemplo, un campo magnético en el planeta potente. La Tierra lo tiene, gracias a su núcleo. Marte lo tiene, pero muy débil. Ese es un problema para la vida en Marte. Necesitas una capa de ozono que te evite que la radiación ultravioleta que hemos hablado antes te mate. Claro, la capa de ozono es una derivación de la vida. La vida genera oxígeno, los antiguos, ¿cómo se llaman?
estromatolitos, son las primeras formaciones de vida, generaron oxígeno y ese oxígeno produjo ozono. Necesitas una estabilidad orbital, necesitas que no haya asteroides cercanos que puedan reventarte. Necesitas la Tierra, o sea, tenemos una gran suerte, no te pueden imaginar la gran suerte que tenemos de estar vivos. O sea, Júpiter, por ejemplo, Júpiter nos limpia de asteroides. Júpiter se lo come todo. Un asteroide que va a pasar cercano, pasa cerca de Júpiter, ¡fum!, se lo lleva y tú te has salvado. O sea, tenemos una suerte tan enorme de estar vivos y o sea, hay una casualidad. Eso ya roza un poco la fe o la filosofía. Tantas casualidades hay en la Tierra que estamos vivos, tantas casualidades, eso ya da un poco de escalofrío, ¿no? ¿Puede haber un ser superior que esté creando estas casualidades tan enormes? Pues ya entraríamos en los temas de los conspiranoicos. Claro. Luego, es muy interesante. Claro, eso es. Me han preguntado algo más, que no recuerdo bien. Que digo, si la vida sería factible y que si realmente se ha podido demostrar que haya vida ahí. Bueno, no se ha demostrado, seguimos estando solos, ¿no? Yo tengo una charla que voy a dar en agosto, tengo 2 charlas, una aquí en Terrero y otra en Villarico, no te puedo decir los días. Se llama Hay alguien ahí fuera, la charla que voy a dar, ¿no? Y hablo sobre la búsqueda, ¿no? La posibilidad de vidas, de inteligencias en la galaxia y la búsqueda, ¿no? Hay un par de señales que se han recibido bien sospechosas, ¿no? Una señal que es la más famosa es la señal WOW. Un radiotelescopio en los años 80 detectó una señal muy intensa y muy particular que no se correspondía con ningún evento natural. El astrónomo que estaba a cargo de esa noche de observación se sorprendió tanto que apuntó en el margen WOW. Y se ha quedado como la señal WOW, famosa señal WOW. Esa señal ha habido intentos de explicaciones, pero no hay una explicación tajante que diga, no, es una señal natural. Entonces, ahí está. Y otra señal se detectó hace como 3-4 años. Esta sí que es esta te pone el pelo de punta, esta señal, ¿no? La estrella más cercana a nosotros es la estrella Próxima Centauri, ¿no? Sí. Se sabe que tiene planetas. Y se sabe que tiene planetas en la zona habitable, en la zona de habitabilidad. O sea, que tiene un planeta donde si hay agua estaría líquida y si hay atmósfera estaría estable y la temperatura podría estar buena, ¿no? Variable, sí. Ese planeta tiene un periodo en torno a su estrella de 12 días. Hace unos años se detectó una señal de radio de esa estrella que tenía un periodo de 12 días. La señal de radio. ¡Pam! Cada 12 días, ¡pam! Cada 12 días, ¡pam! Y tú dices, los astrónomos dijeron, ha pasado todos los filtros para desecharla como señal natural, ha pasado todos los filtros. Solo hay un problema, no pasó el último filtro. ¿Cuál? No se volvió a repetir. ¿Durante cuánto tiempo se estuvo repitiendo? Se recibió un tiempo y luego no se volvió a saber nada de esa señal. Eso pone los pelos de punta. O sea, pasó todos los filtros. La señal WOW no pasó todos los filtros. Esta señal pasó todos los filtros establecidos por los científicos, excepto el de repetibilidad. Ahí paró y ya no se ha vuelto a Esas son las dos señales más intrigantes. Y realmente esa gente que dice haber visto ovnis, todo eso, podemos achacarlo a un poco más credibilidad, ¿no? Más imaginación que otra cosa, ¿verdad? Hay un principio que yo uso mucho y mis amigos que son muy místicos se enfadan conmigo. Se llama el principio de la navaja de Ockham. El principio de la navaja de Ockham dice que la explicación más probable casi siempre es la más sencilla, ¿no? Cuando la pandemia... Yo tengo un amigo que es locutor de radio aquí en Pulpí, Luis, mi amigo Luis tiene una emisora de radio y me llamó preocupado porque durante la pandemia se veían luces en el cielo y yo investigué un poquito y en cuestión, o sea, investiga un poquito, saca, ¿no? Un ovni es un objeto volador no identificado. Ya está, no tiene más. Una cosa que está en el cielo que no sé lo que es. No tienen que ser extraterrestres, pueden ser 1.000 millones de cosas. Yo investigué un poquito y averigué lo que era. Eran unos globos que estaba Google soltando para hacer temas de comunicaciones, ¿no? Los globos, el proyecto Loom, ¿no? Entonces, bueno, toda esa gente que ve cosas en el cielo, yo no voy a dudar de nadie. Yo llevo muchos años haciendo astronomía de divulgación y cada noche, te lo aseguro, cada noche que hago una actividad, la gente va y me dice, mira, ¿sabes qué me pasó una vez? Yo vi algo. Y yo con mucha atención lo escucho, me gusta escuchar a la gente y le digo, bueno, pues no sé, ¿yo qué quieres que te diga? Puede ser cualquier cosa, puede ser un globo, puede ser un avión, puede ser un dron, un helicóptero. No, pero es que no, pero puede ser esto. No, pero no puede ser eso porque... Entonces ellos quieren seguir creyendo, ¿no? Esa creencias. Obviamente yo siempre he pensado que nos pueden haber visitado. Yo siempre lo he pensado. Pero pienso que nos visitan, nos ven y dicen, vamos a dejarlos tranquilos. Están mejor ahí. Vamos a dejarlos tranquilos. Yo creo que no interactúan, creo que no se dejan ver mucho. A lo mejor puede ser que alguna de las cosas... Hay expedientes del Ejército del Aire español y de americano que han visto cosas
que no tienen explicación, ¿no? Los objetos aéreos no identificados o no explicables que sacó hace poco el Pentágono, ¿no? Un informe hablando de ellos, ¿no? Obviamente pueden ser que nos visiten, pero yo creo que al igual que fíjate, cuando vamos a Marte, cuando mandamos naves a Marte van extremadamente esterilizadas para no contaminar lo posible vida que pueda haber. Y eso que somos hombres humanos muy primitivos. ¿Tú te imaginas que una civilización extraterrestre mucho más avanzada que nosotros va a venir a la Tierra a contaminarnos con su sabiduría? No. Va a dejar que evolucionemos tanto para lo bueno como para lo malo. Para evolucionar a viajar a otras estrellas o como para destruirnos. Realmente, si hubiera otra sociedad extraterrestre en la nuestra, yo creo que no nos convendría mezclarnos. No sé, cuando Colón llegó a América, sí, hubo muchas cosas buenas, pero también hubo muchas cosas malas, ¿no? Les transmitimos una cantidad de enfermedades. Yo hace tiempo leí un artículo de Nature donde hablaba de que el mayor porcentaje de muertes en Latinoamérica por la llegada del hombre era por enfermedades. De estudios genéticos, o sea, no que eran estudios arqueológicos, no, estudios genéticos de huesos, de enterramientos, de momias, incas, tal, que el 80%, 70% de los fallecidos eran por enfermedades que los españoles eran como si nada, pero para los amerindios eran bien mortales, ¿no? Imagínate una civilización extraterrestre que llega a la Tierra con sus enfermedades totalmente superadas y nosotros con un sistema inmunológico muy debilitado. Pues cascar a mitad de la Tierra. Entonces yo creo que deberían quedarse ahí. Si contactamos, que sea por teléfono. La socialización con ese tipo de sociedades a lo mejor la dejamos. Si hay contacto, que sea por teléfono, o sea, por comunicaciones de radio, ya está. Bueno, Fran, como última pregunta, otro tema un poco controvertido, hablamos de la Tierra plana o redonda. Eso hoy en día tiene muchos adeptos y mucha gente que está a favor o en contra de si la Tierra es redonda o es plana. Aquí hay mucha controversia. Sí me gustaría que nos dieras tú una pequeña explicación. Bueno, para ir finalizando. A mí me sorprende mucho que hace 500 años Colón y Vasco de Gama y Magallanes pensaran que la Tierra era esférica y luego demostraron. Y hoy en día, con tanta tecnología, con tanta información, con tantos satélites, con tanto tal, hay mucha gente que cree que es plana. Estamos involucionando. La sociedad está involucionando. Cada vez hay más gente antivacunas, cada vez hay más gente terraplanista, cada vez hay más gente de avionetas, de chemtrails, de que nos envenenan, de que con toda la información que tenemos, con el conocimiento extremo que tenemos hoy en día, seguimos siendo, o la gente va hacia atrás, involucionando. Obviamente la Tierra no es plana. Te lo puedo demostrar matemáticamente. La ecuación de Newton de hace 400 años ya describe que la gravedad tiene geometría esférica, ¿no? Si la Tierra es plana, ¿por qué la Luna es redonda? ¿Por qué el Sol es redondo? ¿Por qué los planetas son redondos y la Tierra no? La Tierra es plana, pero plana como que hay al final. Yo a veces me río cuando me preguntan si la Tierra es plana, digo, sí, es plana. No sé si han leído los libros de Mundo Disco. No. Digo, la Tierra es plana y está soportada por 4 elefantes que a su vez están a lomos de una tortuga, ¿no? Que viaja por el universo, ¿no? Colón ya veía, cuando los barcos iban en el horizonte, la curvatura de la Tierra se puede ver a partir de los 50 kilómetros, ¿no? Si el día es muy claro y tú ves un barco alejarse en línea recta, vas viendo cómo va desapareciendo el barco. No desaparece por la bruma, no sé, desaparece porque existe una cosa que se llama curvatura y se va yendo por debajo de la Tierra, ¿no? Puedes coger un láser muy potente y apuntarlo al infinito, recto paralelo a la Tierra. Al final el láser se va a curvar, bueno, es un mal ejemplo, ¿no? Pero si alguien te pone un láser hacia ti, no se va a ver, ¿no? No, porque toma la otra dirección de si alguien apunta un láser desde un barco hacia aquí, que está a 50 kilómetros, no se va a ver. Un día muy claro. Sí. Porque está la Tierra curva, el láser va en línea recta. Vale. Si fuese plana, yo vería un día muy claro, yo podría ver ahora mismo Argelia, que está aquí, ¿no? Un día extremadamente claro se podría ver Argelia. ¿Por qué no veo Argelia? Porque está la curvatura. Exactamente. Claro, al estar la curvatura no podremos ver lo que hay detrás, eso es. Bueno, Fran, un placer haberte tenido el gusto es mío. En mi podcast. Debemos de agradecer también a Emilio que hemos hecho la entrevista en su restaurante llamado La Entrevista aquí en Pulpí. Y un placer haberte tenido aquí. Creo que nos ha aclarado muchísimos aspectos que a mucha gente le puede servir y que le queden claros muchos términos que tenemos muy mal asociados a creencias, en este caso creencias, y ha hablado la ciencia. Así que, Fran, un placer. El placer y espero que nos veamos pronto. Seguro que nos vemos. Adiós. Adiós.